cambio de los nombres, desde cómo nos identificamos. Ahí es cuando en una de las reuniones que tuvimos todos los jóvenes, creo que llegábamos como a unos 22, y nos reuníamos, entonces se asumió en que debemos cambiarnos los nombres. Y para esas épocas, también en el caso de la nacionalidad Shuar, Ampan Caracras, entonces también estaban en ese proceso porque eran nombres que les imponían frente a los nombres portadores en nuestros propios idiomas. Entonces, de hecho, se hizo una asamblea para ir ubicando cómo eran los nombres que les ponían nuestros padres, nuestros abuelos a los hijos. Y decíamos en ese entonces, Rumiñahui no tiene apellido, Atahualpa no tiene apellido. Entonces es tal nombre, pero es hijo de Atahualpa, hijo de Rumiñahui. Y consultábamos a nuestros padres cómo es lo que se procesa los nombres y decía, Rumi Pambaturico y esto hijo de tal y así, iba, era otra forma de denominación, no era con el apellido. Entonces, nosotros de esta primera reunión quedamos en hablar con nuestros padres porque habíamos decidido formalizar el cambio de nuestros nombres.